Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Dios con su pueblo. Podríamos decir también Cristo con su iglesia, o Cristo con su cuerpo, o en su cuerpo. Primera a los Corintios capítulo 10 nos sirve de base para esta pequeña reflexión. Versículo primero dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Dios siempre ha disfrutado de la presencia de Dios. El apóstol Pablo, siendo que Cristo ya fue predicado entre su iglesia, adorado, buscado, etc., era importante para Pablo que supiera el pueblo, la iglesia, de que Cristo siempre ha estado presente en medio de su pueblo. Y siendo, como dice Juan, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne. Jesús siempre fue Dios, estuvo al lado de Dios, pero estuvo con su pueblo, aún en el desierto. Cristo estuvo en el desierto. Y bueno, Jesús mismo, Él también en sus enseñanzas, Él expresa y pasajes que compaginan con lo que Pablo dice. Toda la Biblia es una unidad. Los evangelios nos relatan las cosas. El libro de los Hechos nos describe también cómo comenzó a crecer la iglesia. Pablo enseña, instruye a las iglesias diversas, en distintas ciudades, mejor dicho, y todo compagina. Dios, Cristo, siempre ha estado con su pueblo. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios se bautizó en el mar y en la nube. Todo el pueblo cruzó el mar huyendo de Egipto, y bueno, el mar se abrió. Quedaron paredes de agua. Posiblemente la brisa del agua también arriba, no sé, pero estaban cubiertos en un sentido por el agua. Y a esto Pablo dice, fueron bautizados, fueron cubiertos, fueron sepultados por el agua. No tapados, pero sí sepultados, a las paredes había de agua. Y fueron bautizados también en la nube, en esta nube que protegía al pueblo de los rayos del sol. Recordemos que el pueblo fue guiado con una llama en la noche. Cuando tenían que acampar en la noche, había una llama arriba del campamento, pero en el día había una nube que los cubría para que el sol no fuera tan intenso en su tránsito por el desierto. Bueno, el pueblo fue bautizado en el mar y en la nube. Algo más les dice el apóstol Pablo: todos comieron del mismo alimento espiritual. A Jesús le dijeron alguna vez: nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Jesús les dice: no os dio a comer Moisés el pan del cielo. El pan del cielo, bueno, esto lo dice Juan 6:31, ¿ok? Lo voy a leer. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no podía ser más claro en sus enseñanzas. Dios envió el pan del cielo. En realidad el maná que Dios les dio a través de Moisés es símbolo, representa
Y todo esto nos sirve para que veamos cómo Dios estuvo siempre con su pueblo. Como Pablo les dice, fueron bautizados en el mar y en la nube. Ahora aquí les dice, comieron del mismo alimento espiritual. Comieron maná, pero el maná representaba el alimento espiritual. Venía del cielo. Las palabras de Jesús al explicarles aquí, no les dio Moisés el verdadero pan del cielo, podría decirlo, eso es una figura. Lo real, lo verdadero es lo que Dios envió después. ¿Y qué fue eso? Yo soy el pan del cielo. El que en mí cree. En ocasiones Jesús habló así como en tercera persona, pero es impresionante cómo aquí les dice yo. En relación al pan. Y Pablo dice también, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca. Les dio Moisés, les dio Dios el agua de vida. Recordemos que cuando ahí en Meriba tuvieron sed, murmuraron contra Dios, se quejaron, bueno, Dios les dio, Moisés golpeó la roca en Horeb y les dio agua, pero otra vez esto representa el agua de vida. Bueno, el agua es necesaria para vivir físicamente, pero hay algo también espiritualmente que necesitamos. El agua de vida. Jesucristo dijo, yo soy el que tenga sed, venga a mí, beba. Otra vez en primera persona. Y esto fue cuando se preparaban el agua para la purificación, dentro del último día de la fiesta. Cuando se preparaba el agua para los actos de purificación, se bendecía esa agua. Y Jesús es un atrevimiento para decirles, el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, no tienes que ir allá. Aquello es bueno, pero es símbolo. El agua de purificación, el agua que tomen para beber, para vivir. Jesucristo es el agua de vida. Bueno, Cristo, Dios, siempre ha estado con su pueblo. Ahora, vamos a hablar de la iglesia. Pablo dice que Cristo está en la iglesia. Y de manera muy hermosa dice, seguimos la lectura en 1 Corintios 10, el 16, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Ok? Pablo hace referencia a la comunión, a la cena del Señor. Partir el pan, bendecir la copa. Y dice, bueno, esta copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y bueno, eso todos lo sabemos, es algo representativo de la comunión, los elementos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se los hace patentes el apóstol Pablo. En todo este capítulo 10 les exhorta Pablo contra la idolatría y les dice cómo Dios siempre ha estado. Aunque el pueblo en un momento dado no lo veía y quiso hacer un ídolo para representar a Dios, pero Dios siempre ha estado. Incluso lo que la iglesia, la experiencia presente de la iglesia, la comunión, el bautismo, estas ordenanzas del Señor, estuvieron presentes dentro de su pueblo, porque Cristo está con su pueblo, porque las ordenanzas representan la presencia de Cristo Jesús. Bueno, la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. Todos participamos de la sangre de Cristo, es decir, todos somos salvos por su sacrificio en la cruz. Todos somos igual. Pablo recalca a los corintios la unidad del cuerpo, la igualdad de los miembros del cuerpo y la importancia de vivir esa unidad, siendo que Cristo es la cabeza. Bueno, el pan que partimos es uno. Lo partimos para que coman todos. Cuando Pablo habla de la comunión, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haciendo referencia al pan. Cuando Jesús instituye la cena del Señor, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.
Pero Pablo dice, tomé el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es el cuerpo, las palabras de Jesús, pero cuando Pablo dice es partido, se refiere a lo que hacemos, partimos un pan. Las iglesias de una y de otra manera practican, llevan a cabo la comunión del Señor. En nuestra iglesia nos gusta tener un pan y de ahí partir y de ahí dar a todos. Bueno, es un símbolo, simplemente representa el cuerpo de Cristo. Somos uno. Aunque somos muchos, todos comemos de ese mismo pan. Y puesto que es de un solo pan que comemos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Es importante recordar siempre eso. Por eso la iglesia celebra la comunión por lo general una vez al mes, las iglesias evangélicas. En realidad los primeros cristianos tiempo lo practicaban una vez a la semana. Tiempo, todos los días. Y de esta manera estaba siempre latente lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Todos somos iguales. Tal vez por eso se mantenían unidos, firmes. Bueno, es bien importante que cuando celebremos la comunión, la cena del Señor, pongamos atención en el significado y lo tomemos así con toda reverencia, con todo significado, con todo el corazón. Es una fiesta. Participar del cuerpo de Cristo, decir que somos bendecidos por Cristo, todos de manera igual. Muy bien. Participar de la comunión es declarar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es declarar que se es uno todos en Cristo Jesús. Es declarar que como parte del pueblo de Dios somos bendecidos por el sacrificio de Jesucristo. Es declarar que somos uno en Cristo y con su pueblo. No hay acción más grande que Dios pueda hacer en favor de su pueblo, de sus hijos, que hacernos uno con Él. El pecado nos separa de Dios. Por el sacrificio de Cristo podemos recibir perdón de pecados. Y en la comunión decimos, ahora somos uno con Dios. Bueno, comparemos un poquito con el culto levítico. Esta misma enseñanza es lo que hace Pablo. Aún el pueblo de Israel, al comer, él dice, considerad a Israel según la carne. Los que participan de los sacrificios, ¿acaso no están participando del altar? Y bueno, ese es para las ofrendas que se presentaban, no los sacrificios por el pecado, sino las ofrendas de paz, de acción de gracias, acciones especiales de gracias, en que el oferente llevaba el animalito, el sacerdote sacrificaba, le derramaba la sangre en el altar, algunos elementos, partes del cuerpo del sacrificio se quemaban y algunas partes se le daba al oferente. Y qué bendición poder comer de ese sacrificio. Dice Pablo, esto es participar del altar. No se trata solamente de llevar un sacrificio y ahí se efectúa el sacrificio. Yo participo de lo que ahí se quema, parte yo lo como. Eso es algo muy valioso. De hecho, Pablo lo va a comparar con lo que es la idolatría. Los que comen de esos sacrificios paganos, dice, están participando de la mesa de los demonios. Algunos hermanos en Corinto y en otras iglesias se preocupaban a veces, bueno, ¿qué pasa si cuando yo vaya a la carnicería compro algo de resto de un animal que había sacrificado a los ídolos paganos? Similarmente, algunos ritos paganos, los paganos llevaban a sacrificio, recibían parte de ese alimento, de ese animal sacrificado, y bueno, pues, ¿qué hago con esto? Lo voy a vender a ver cuánto me dan en la carnicería. Ahí se vendía. El cristiano se preocupaba, ¿qué tal si lo que yo como fue sacrificado de los ídolos? ¿O qué tal si cuando alguien me invita a comer, lo que me está invitando era sacrificado a los ídolos? Pablo les dice, por motivos de conciencia no se preocupen. El ídolo no es nada. El altar de los ídolos no son nada. Lo que sí es la actitud del que va a adorar allá. De manera que tú, por motivos de conciencia, come lo que te pongan enfrente. Tú ve a la carnicería y compra lo que hay. Pero si te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Si tú sabes, si otra persona te está diciendo esto fue sacrificado de los ídolos, apártate. No puedes participar de la mesa de los ídolos, aunque no son nada. No puedes participar de la mesa de los demonios, aunque no son nada. Pero tu acto
es provocando a celos a Dios. Y aquí viene algo muy importante que tiene que ver con la práctica del cristiano. Muchas veces los cristianos no le dan importancia a que el anillo tiene el signo zodiacal en que yo nací. O me gustó ese, el león, el toro, la balanza, me gustó y ahí lo traigo. O traigo en la playera por ahí algo que es la imagen del dios tolteca, de Quetzalcóatl, de no sé qué. O compré por ahí un souvenir cuando fui por allá, la cabeza de un ídolo azteca o egipcio o qué sé yo. O me regalaron algo. Muchas veces esos recuerdos, esos souvenirs representan a dioses paganos. Es importante que sepamos qué es lo que estamos teniendo. Porque si no sabemos, bueno, no hay problema. Pero si sabemos, estamos pecando de provocar a celos a Dios. Dice Pablo, ¿o somos más fuertes que Dios? Hay cristianos que comen la rosca de Reyes y bueno, está muy sabrosa. Pero ya después dicen, me tocó el monito, voy a tener que pagar los tamales. ¿Cuándo? Pues el día de la Santa Candelaria. Y ya están practicando de otra religión, están participando. Los tamales no son nada, el monito no son nada. Algunas personas dicen, para mí el árbol de Navidad no significa nada. Esas lucecitas no significan nada. Ese es el problema. Pablo lo dice, claro que no es nada. Ni el arbolito, ni las luces, ni los ídolos, ni los demonios que representan. Pero lo que sí es mucho es el cristiano abrazando eso de otras culturas, de otras religiones. Por eso el pueblo de Dios, las fiestas que tenía eran significativas. Y le daban valor. Lo que tenemos que darle valor. Porque vale. Ir a visitar a los muertos el día de los muertos, de los santos difuntos. El día cuando los difuntos regresan a la tierra para convivir, para comer con los seres queridos. Eso es pagano. Muchos cristianos allá van ese día. Eso es participar de los demonios, del culto a los muertos. Bueno, para mí no es, para ti no, pero para la gente sí. Lo que hacemos es más importante que lo que hablamos. El mensaje que comunicamos debe ir de acuerdo con las prácticas que hacemos. Y bueno, es lo que la exhortación del apóstol Pablo de contra la idolatría se llama este capítulo. Y por eso les dice, miren, Dios siempre estuvo con su pueblo, aunque ellos buscaron ídolos. Dios estuvo con su pueblo tanto que nuestros padres fueron bautizados, todos fueron bautizados. No fue que dijeron, yo me quiero bautizar. No fue que fueran adoctrinados para recibir el bautismo. Todos, al pasar por el mar, fueron bautizados. Al estar bajo la nube, fueron bautizados. Todos comieron del pan de vida, que es Cristo, con el maná. Todos bebieron del agua de vida, que es Jesucristo. Ahora, todos, es cierto, pero dice la Biblia, pero de no todos se agradó el Señor. Muchos murieron porque codiciaron. Muchos murieron porque adulteraron. Muchos murieron porque murmuraron. Y así es en el pueblo de Dios también. Jesucristo también no deja de ser claro cuando dice que cuando Él venga, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. De broma a veces con mi esposa, cuando lo busco y no lo encontraba, o ella me busca, dicen, yo pensé que ya había llegado el arrebatamiento, que te llevó el Señor. Okay. Bueno, porque dice la Biblia, uno va a ser tomado y otro dejado. Y es importante señalar que en las familias cristianas, casi toda la familia era cristiana. Así como toda la familia del pueblo de Dios creía en Dios. Bueno, hoy día no todos los miembros de una familia son cristianos, pero aun si fueran cristianos, toda la familia, dice la Biblia, uno va a ser tomado y otro dejado. ¿Por qué? Porque el Señor no se agrada de todos. Por eso están escritas estas palabras. Pablo escribe a los Corintios. Porque no quiero que ignoréis. Es importante que conozcamos. El cristiano debe leer, debe estudiar.
Próximamente en nuestra página vamos a publicar, bueno, no es una publicación única, pero vamos a hacer nuestra propia estructura para leer la Biblia en un año. Es importante leer la Biblia, así como de corridito, toda, en un año, o en 6 meses, o en 3, o en 2 años, pero leerla toda. Además de eso, es importante leerla devocionalmente, sin precisamente una guía, una cosa de aquí, otra de allá. Estudiar, esa es otra cosa, a profundidad, con ayuda de otras versiones, con ayuda de diccionarios. Hoy día hay muchos recursos para estudiar la palabra de Dios. Debemos de conocer y no ser ignorantes como el pueblo de Dios. Debemos conocer para adorar a Dios conforme está escrito. Dios nos enseña ahí muchas cosas. Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla en los errores. Pablo dice, estas cosas fueron escritas para que no sea así entre ustedes, porque aunque todos comieron del pan de vida, todos bebieron del agua de vida, todos fueron bautizados, de no todos se agradó al Señor. Ojalá que Dios se agrade de tu vida por cómo vives, porque cuando el Señor venga, uno va a ser tomado y otro dejado. Ojalá que tú seas de los tomados. Dios te bendiga, síguenos acompañando, visitando, suscríbete a nuestra plataforma y síguenos todos los domingos, cada 2 martes, y reanudamos cada semana o cada 15 días. Vamos a ver cómo se presenta el poder del creer. Te invitamos también que visites nuestra página, ahí estaremos subiendo materiales. Ya estamos trabajando, está en construcción, ya hay algo de material, vamos a subir más material. Igualmente, Facebook, YouTube, Extensión Ministerios Filadelfia, la página www.extensionministeriosfiladelfia.net. Dios te bendiga.